desde la cátedra nos parecía que no podíamos dejar pasar este momento para tener con nosotros a algunas de las madres de Plaza de Mayo que el domingo invitan a todos a sumarse también a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo cuando van a dar la ronda que marca 40 años de presencia semanal en la plaza. 40 por 52, son un montón de rondas. Habría que hacer la matemática, ¿no? Pero nuestra idea entonces es de abarcar un poco, darle a las madres, junto con Adolfo, una oportunidad de contarnos un poco de esa experiencia, cómo empezaron, cómo trabajaron, por qué, con qué objetivos, con qué fines, qué reflexiones quieren compartir con nosotros respecto a toda esa experiencia. Pero también le vamos a pedir que aborden desde esa experiencia lo que es el trabajo que vienes haciendo hoy, que obviamente no incluye solamente la búsqueda de sus hijos, de sus hijas desaparecidos, detenidos, sino muchos otros temas que también tienen que ver con el cumplimiento hoy en Argentina, en América Latina, en el mundo, con los derechos económicos, sociales y culturales, con los derechos civiles y políticos, de hecho, con todos los derechos de los pueblos. Y de ahí, digamos, cómo llegaron un poco, le vamos a preguntar, a esa posibilidad y a esa actuación, en cierto sentido, esa acción permanente, persistente, con una visión realmente de la indivisibilidad de los derechos humanos. Este es uno de los conceptos que trabajamos en la cátedra, como en otros sitios, en otros organismos de derechos humanos, o sea, pensando que no hay una jerarquía que dice, bueno, algunos derechos son más importantes que otros. A veces escuchamos la noción de que los derechos civiles y políticos son más importantes, la libertad. Pero todos sabemos que la libertad sin la posibilidad de comer no significa mucho, ¿verdad? Y de ahí, digamos, en términos muy sencillos, digamos, es el concepto de indivisibilidad de los derechos. También sabemos mucho hoy, como en otras partes, en otros momentos, en otra parte también de nuestra América, que si uno va luchando, buscando, digamos, hacer cumplir lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, derecho a la educación, sin ir más lejos, el derecho de todo docente de tener un trabajo, un salario digno. Bueno, en la medida que uno va comprometiéndose en esa lucha, también muy pronto vienen iniciativas, acciones que tienen que ver con coartar ese derecho y esa posibilidad de lucha. Y ahí de nuevo vemos a través de la represión, a través de la violencia institucional que se ejerce, que todos los derechos que tenemos como personas, como pueblos, son profundamente interrelacionados. Entonces lo que queremos realmente es invitar a Adolfo y a Nora y a Mirta, en cuanto llegue, esperamos que sea muy pronto, a empezar a contarnos un poco de su experiencia, de su reflexión, lo que en estos 40 años han podido aprender ellos, lo que han podido avanzar, y a modo de homenaje queremos después también invitar a todos a compartir, digamos, desde las distintas luchas presentes y con las preguntas que tenemos, a ver cómo interactuemos hoy con esa experiencia y con esos aprendizajes. Porque yo creo que hoy en día parte del homenaje que todos hacemos a las madres de Plaza de Mayo, sobre todo, es ver cómo incorporemos, cómo su experiencia, cómo su lucha está presente en lo que nosotros planteamos, sea como derechos humanos, sea como modos de lucha para lograr la plena vigencia de esos derechos. Ahora tenemos más sonido, lo ponemos un poquito más lejos. Así que no lo he visto todavía llegar a Mirta, pero si les parece, arrancamos. Está llegando. Adolfo.
Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me pregunta cómo la conocí. Bueno, me alegro que nos podamos reunir. Es una clase de la cátedra, pero fundamentalmente hoy es el homenaje que hacemos a las madres, a estas luchadoras que marcan camino. Y Nora recién me preguntaba cómo nos conocimos. Y voy a ser muy breve en el relato. Ya en el año 74-75, no estoy hablando del 76 todavía, se desató en Argentina, en el país, en muchos países de América Latina, la violencia social, la violencia estructural. La mayoría de los países latinoamericanos tenía dictaduras militares. Era un proyecto que se venía generando desde los años 50 en el continente a través de las escuelas de las Américas y las escuelas militares de los Estados Unidos. Se tomó las experiencias también de los franceses en la guerra de Argelia, el secuestro y desaparición de personas, y también algo muy poco conocido, que es el secuestro y la desaparición de niños en base a las experiencias y a las prácticas de un coronel psiquiatra del ejército franquista, Antonio Náguera. Y esto fue lo que dio la base a las Fuerzas Armadas Argentinas y en el continente. En el año 64 se produce el golpe de Estado en Brasil. Y ahí, en la Escuela Superior de Guerra de Brasil, es donde se estructura para toda América Latina los mecanismos de represión. Tengan en cuenta que la represión aquí no fue una locura de los militares. Era algo perfectamente organizado. Esto es lo que... Y que no fue solo en Argentina, fue en todo el continente latinoamericano. No hay casualidades aquí. En el año 64 el golpe de Estado en Brasil, después en Chile en el 73, pero ya prácticamente todo el continente tiene dictaduras militares, en el 76 aquí. Pero antes del 76, cuando regresa Perón al país, comienza a surgir los grupos paramilitares, parapoliciales, las 3A, Alianza Anticomunista Argentina, y ya comenzó en ese entonces la desaparición de personas y el miedo. Ya había estudiantes que desaparecían o eran asesinados, gente encarcelada. Es decir, no podemos hablar de la dictadura a partir del 76. Es decir, esto comienza mucho antes. En ese entonces, el Servicio Paz y Justicia que represento a nivel latinoamericano y también en Argentina, en el año 74 abrimos la sede, un pequeño departamento en la calle Perú 630, en el 5º piso. Y ahí aparecieron mujeres, hombres, entre ellos hoy me acordaba de Emilio Mignone, que es el fundador del CELS, un abogado que fue rector de la Universidad de Luján, que después la clausura, la dictadura, la universidad. Es decir, y ahí comenzaban a aparecer hombres, mujeres, niños, de distintos lugares, nosotros no los conocíamos. Y estaban recabando a ver qué hacer porque había desaparecido un ser querido. El problema es que en el país había un solo organismo de derechos humanos
la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. No había otro. En el año 75, con otros amigos, no solos, comenzamos a constituir 2 organismos de derechos humanos que continúan trabajando hasta el día de hoy. Uno, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El SERPAJ, nosotros no somos un organismo que nacimos como para la defensa de los derechos humanos únicamente. Trabajamos en todo el continente con pueblos indígenas, campesinados, organizaciones populares, movimientos sociales de distinto tipo, y no teníamos una estructura para hacer frente a esa demanda, porque era una demanda permanente. Sí veníamos trabajando con los refugiados chilenos que escapaban a través de la cordillera para llegar fundamentalmente a Mendoza. Y desde ahí, de Mendoza, ayudábamos para sacarlos, o para que se queden en el país, o sacarlo del país. Sacarlo del país a través de las fronteras. Lo puedo decir ahora después de muchos años, ¿no? Los aliados que teníamos nosotros eran los contrabandistas, a quienes les estoy agradecido profundamente, porque nos ayudaron a salvar vidas, ¿no? Claro, el contrabando de ese entonces era el whisky, relojes, cigarros, ese era el gran contrabando, ¿no? Por las Islas del Tigre hasta Uruguay, y de ahí a Brasil, a Sao Paulo, donde ahí lo recibían y ahí veían si lo mandaban para Europa y fundamentalmente para Canadá. Ese es el trabajo que hacíamos. Pero no estábamos organizados para la demanda interna de personas que reclamaban saber dónde estaban sus hijos, dónde estaban sus hijas. Lo único que nosotros hacíamos era escucharlos, que hagan catarsis, todo lo que puedan, y servirles una taza de té, ¿no? Y escucharlo, y ahí comenzar a pensar, a ver qué podíamos hacer. Inventamos algunas cosas, la noticia del ping-pong. Se la voy a explicar, es la noticia de ping-pong es que mandábamos la noticia fuera del país y rebotaban dentro del país a través de agencias internacionales. Tengan en cuenta que estoy hablando del año 74, 73, 74, que no había computadoras, no había celulares, que hoy nos comunicamos por cualquier parte del mundo. Hola, ¿cómo te va? Qué lindo verte, ¿eh? Bien. Ahora llegó Mirta, tenemos refuerzos. Y porque la censura era tremenda y no se podía, si nos encontraban con un volante nos metían en cana, ¿no? Era una situación sumamente difícil. Y recuerdo fines del 75, ya estaban formando la Asamblea, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y pedimos varias reuniones, entre ellas el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Jorge Rafael Videla. Y fuimos al edificio del Ministerio de Defensa. No nos atendió Videla, nos atendió el general Dalatea, el secretario de Videla, que nos dijo textualmente, casi no nos dejó hablar, nos dijo textualmente: miren, a nosotros nos ha matado gente, nos han tirado con piedras y nosotros vamos a salir 10 minutos después y le vamos a tirar con una montaña. Esto es lo que nos dijo Dalatea. Ese fue el anuncio, ya se venía, todos sabíamos que se venía el golpe. Todos, pero lo que les estoy contando es fines de noviembre, los primeros días de diciembre del año
75, fines del 74, 75, que tuvimos la reunión en el Ministerio de Defensa. Y ese era ya el panorama, todos sabían. Íbamos a las cámaras de diputados, no nos llevaban el apunte, por no decir otra cosa. No, pero era tremendo. No, decían, bueno, recuerdo un diputado que antes de ser diputado era un dirigente de la carne, Esteco, un sindicalista, que decía, bueno, si tenemos que poner un soldado en cada esquina, lo vamos a poner. Le digo, esto no es una solución. Esto va a agravar más la situación. Hay que tratar de buscar políticas sociales para poder contener esta violencia creciente. Es cierto, hubo guerrillas. Las guerrillas habían sido derrotadas en Montechingolo. Ahí fue el fin de las guerrillas, pero el gobierno, la dictadura, quería avanzar sobre esto para el control social, cultural, político del país. Es esto. Pero fue el justificativo en que se montó. Por eso, cuando hablan de la guerra de los dos demonios, todo eso es falso. Es un mecanismo falso. Porque la gente que secuestraron, mataron, era gente que militaba en partidos políticos, en organizaciones sociales. Ahí aparecieron el grupo de mujeres, de hombres. Norita nos conocemos ahí. Tratamos de ver y de abrir espacios y tratar de hacer una campaña internacional para que se conozca. Llega el golpe de Estado, el 24 de marzo del 76. Y yo tengo que salir del país 5 días después. Quise suspender el viaje y los europeos, que organizan las cosas con mucho tiempo, me dijeron, no, mira, vení para explicar qué pasa. Eso me salvó la vida porque a los días me fueron a buscar. Y nosotros lo que hacíamos era el trabajo social de apoyo, de trabajo con los movimientos. Pasaban muchas otras cosas que no lo voy a contar aquí. Por ejemplo, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, teníamos demanda de Centroamérica. Era una situación muy difícil que nos sobrepasaba a la capacidad de trabajo que teníamos, ¿no? Y ahí fui conociendo lo que después en el tiempo se transformó en la madre de Plaza de Mayo. Una de estas personas que nos iba a visitar, que iba a recabar información, era Azucena Villaflor, ¿no? Era la primera presidenta de madre de Plaza de Mayo, cuando comienzan las rondas en la plaza, ¿no? Ahí es donde se comienza a organizar las madres como tal, ¿no? Que fueron muy perseguidas también. No es que los hombres estaban debajo de la cama, cuidado. No, los hombres eran los custodios de lo que pasaba ahí en la plaza cuando las madres comenzaban, y eran los grupos de apoyo. Y yo me acuerdo que ahí en esas marchas, Norita, vos también te acordarás que aparecía ¿cómo se llama esta mujer extraordinaria? Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo en la marcha de la Resistencia, ¿no? En una marcha que se hizo. Sí, extraordinaria. Alicia Moró de Justo ya tenía como 90 años, ¿no? Y me acuerdo que una vez reunidos, la gente se la acercaba, la saludaba, y una compañera le dice, doctora, ¿cómo lo quiere la gente? ¿Cómo viene a saludarla? Y ella tenía mucho humor, era médica. Y decía, no me vienen a saludar por lo que yo pienso. Lo que pasa es que yo soy un fenómeno geriátrico. No, tenía ese humor, era extraordinaria. Pero bueno, ahí comenzaron cuando, después de que salí del país,
Estuvimos viviendo en Viena, en Bruselas, en París, en Ecuador, fuimos presos en Ecuador. Regresé, ahí, Norita, cuando fuisteis donde estaba yo, estaba preso. Estaba en la cárcel, ¿no? Bueno, voy a dejar ahí porque aquí las queridas compañeras tienen mucho que aportar. Voy a seguir un poquito de cómo lo conocimos a Adolfo. Después retomamos otra vez. Y también fuimos, cuando se llevaron, estaba ya la represión, el terrorismo de Estado, y habían empleado este método aberrante, criminal, que es la desaparición forzada de personas, que es el crimen de crímenes. Es cuando una persona la privan de todos sus derechos, absolutamente. Primero digo gracias que me invitaron, que nos invitaron acá, a esta facultad tan bulliciosa, ¿no? Siempre. De ahí de la calle Charcas también, no, Charcas, no se llaman Charcas. Marcelote. Soy antigua, yo iba cuando se llamaba Charcas. Bueno, y cuando no empezó el 24 de marzo del 76 el terrorismo de Estado. Ahí empezó la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Pero el terrorismo de Estado empezó con un gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón. Antes ya había habido algunos hechos también del terrorismo tan brutal. En el 72 ya se habían llevado algún militante y habían empleado la desaparición forzada. Después, en la época de Lanuse, después cuando fue lo de Trelew, habían habido así focos, ¿no? Pero después, bueno, el 24 de marzo empieza institucionalmente, masivamente, y ya tan brutalmente. Entonces, bueno, empiezan a desaparecer en todo el país jóvenes, mujeres y varones, y ya empieza a movilizarse también el movimiento de derechos humanos. Así las madres, cada una de nosotras salimos en su momento cuando nos llevaron a nuestros hijos y nuestras hijas. Después Mirta va a contar el principio de la idea de ir a la Plaza de Mayo. Pero bueno, cuando empezamos, recuerdo que íbamos a los organismos que existían, que eran pocos, era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y el SERPAC, Servicio Paz y Justicia. Y ya vi también en principio del 76 familiares, ¿no? Bueno, y recuerdo que después de recorrer los organismos, nos dan la dirección de Perú 630, tocamos el timbre, 2 o 3 madres, porque íbamos siempre 2 o 3 madres a todos lados, y nos atiende un señor, muy tímidamente, dice, no está en ese momento Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo lo podemos ver? Pues no sé, pase el otro día. Después nos enteramos que estaba preso Adolfo. Y él no dijo está preso, porque como nosotras teníamos los hijos desaparecidos, ¿qué cosa? Golpeamos donde está preso la persona que dirige. Entonces mejor se cayó la boca. Pascuale, ¿no? Era Pascuale. Bueno, así que ese era el recorrido. Ir, golpear la puerta, no, Adolfo no estaba. A la semana, más o menos, volvimos y Adolfo ya estaba. Pero él no nos dijo que había estado desaparecido, que lo querían tirar de un avión, que después estuvo preso en la unidad 9. No nos dijo, porque claro, es como les digo, si a nosotras que íbamos a pedir ayuda nos llegaba a decir eso, ¿qué hacíamos? Nos poníamos a llorar ahí todos juntos. Así que bueno, y Adolfo fue, después vamos a contar de la idea de la lucha nuestra, pero esto es del comienzo de Adolfo, con nosotras,
Bueno, y después empezamos a planificar para ir a denunciar por el mundo lo que nos pasaba, las desapariciones, las torturas. Y entonces Adolfo fue el primero de todos los militantes de derechos humanos que nos vinculó con el mundo entero. Nos vinculó para poder ir a Chile, para poder ir a Europa, a Estados Unidos, nos hizo una lista. Eso no lo hace cualquier persona integrante de organismos, porque eran bastante recelosos, ¿no? Y también el que nos ayudó fue de la PDH, Pimentel, sí, y y otra persona más que ya me voy a acordar, pero porque nosotras íbamos a salir al mundo, Gattinoni, algunos obispos metodistas, y así fue. Pero así fue como Adolfo, que estaba vinculado me acuerdo, con Holanda, con Noruega, con esos países fríos, pero que nos brindaron toda la solidaridad. Y así fuimos caminando por el mundo, andando, llevando toda nuestra pena. Y también recuerdo un viaje que hicimos con María Rosario y otras madres a Alemania a ver a Osvaldo Bayer, que vivía en esos momentos en Alemania, que estaba su familia y estaba él allí habitando. También íbamos como clandestinas, nos creíamos. Las madres siempre nos creíamos que fuimos clandestinas, nos vigilaban de arriba abajo y después cuando quisieron se llevaron también a las madres, ¿no? Y nosotras fingíamos un nombre, hacíamos como los militantes, nos poníamos apodo. Después nos olvidábamos y decíamos, ¿cómo se llamaba María Adela? No, se llamaba Margarita. No, tiene otro nombre, por teléfono, pero lo hacíamos bajito. Che, ¿cómo se llama? ¿Dónde nos encontramos hoy? En el barquito. El barquito era un bar que se llamaba La Fragata. ¿Se acuerdan ustedes? Los grandes, La Fragata, Corrientes y Reconquista. Entonces, vamos ahí al barquito, Bueno, no, hoy vamos a ir a La Flor. Era Las Violetas, ¿no? Y todo, pero bajito. Pensando, muy clandestino era. Así que bueno, esas son esas anécdotas así del comienzo, que nos creíamos que éramos las grandes militantes, las militantes aviesas, ¿no? Y nos seguían a todos lados. Bueno, y cuando tuvieron que llevar a las madres, se llevaron primero a las madres de los presos políticos. ¿Y saben por qué se las llevaban a las madres de los presos políticos? Porque las madres iban al pabellón y hacían la lista de lo que necesitaban sus hijos y sus hijas, y entonces una se ocupaba de hacer una parva de milanesas para todo el pabellón. La otra llevaba una bolsa con anteojos y medicamentos para todo el pabellón. Eso le molestaba a los militares. Eso era subversión. Atender a todos, no quedarse en su casa llorando y con una florcita a la Virgen y una velita, sino ir y sumarse para ayudar a todos los compañeros que estaban presos en esas cárceles del horror. Así que todo eso eran subversivas. Nosotras, ¿por qué fuimos subversivas? Y también se llevaron a las 3 madres, a las 2 monjas. ¿Ustedes por qué se creen? Bueno, porque sí, después les decimos cómo se las llevaron. Se las llevaron a las madres porque nosotras, en vez de quedarnos cada una rezando en su casa, como nos decían los curas, empezamos a ir a la plaza, empezamos a hacer muchas, y ya entonces éramos peligrosas, porque en vez de una solita, cada una en su casa, estábamos en la plaza perturbando esa dictadura cruel e infame. Entonces también así es que nos persiguieron, se desaparecieron a las madres, nos llevaron presas muchas veces, nos metían en una comisaría, en una celda, y al lado había un muerto, sí. ¿Y qué era? Una persona que le había atropellado un auto
lo que se había descompuesto y se había muerto en la calle, y entonces nos ponían ahí para que nos horrorizáramos, porque ahí había al lado nuestro un muerto. Así que todo eso son las maniobras que hacían para sacarnos de la calle. Y bueno, y cuando se llevaron a las madres, creyeron que nosotras nos íbamos a quedar en nuestra casa con miedo, con terror, porque el terrorismo de Estado es eso, es el terror en las casas, en las familias, en el pueblo. Y cuando se llevaron a las madres, el volver a la plaza la semana siguiente era peliagudo, porque no era por nosotros, era que los hijos que habían quedado en casa, la familia, y el miedo de nuestros maridos, a los que nosotros no queríamos que fueran a la plaza. No es que ellos se quedaron porque sí, nosotros nos creíamos que éramos invulnerables, y no era así. Cuando se tuvieron que llevar a las madres, se las llevaron mujeres, señoras grandes, que el pecado era buscar a sus hijos y a sus hijas. También un gesto de subversión, buscar a los hijos secuestrados. Así que todo eso en ese largo caminar, y yo por eso empecé, porque quería agradecerle acá públicamente a Adolfo. Les queremos agradecer las dos, las madres, de que a él lo conocimos cuando él no estaba. Nos engañó. Ese día él no estaba, nosotros volvimos y dijimos, no, mira, Pérez Esquivel no estaba, va a estar uno de estos días. Bueno, y después está, y ahora está acá bien, todavía estamos todos juntos y seguimos luchando. Así que ahora yo le voy a dejar que Mirta, ella cuente el principio de la plaza, cómo fuimos, y después ustedes querríamos que ustedes pregunten y que hagamos un diálogo, para que todo lo que ustedes pensaron estos años, que somos los monstruos, algunas veces entramos en alguna comisaría así a rescatar a alguien y nos creímos que éramos gladiadoras. Entrábamos para el bañero, venimos a buscar a fulanito que está preso, y nos miraban y nos decían eso. ¿De dónde salieron? Y nos creímos que éramos unas gladiadoras, y somos madres todavía comunes como sus madres, que bueno, seguimos igual combinando lo doméstico con lo público, político y todo esto que hacemos. Bueno, entonces ahora sigue mis... No domésticos, ni domesticados, ni común. Antes de que le paso, ahora está hecho. A ver, muy bien. Este es un principio de organización y a veces funciona. No, antes de pasar el micrófono a Mirta Baravalle, con lo cual estamos muy contentas también que puede estar acompañando hoy, quiero hacer dos anuncios. Uno es que algunos van a tener, digamos, van a ir repartiendo unas hojas, así, con el pañuelo, que tiene la posibilidad en esta hoja de sumar una pregunta, una reflexión, un saludo que quieren llegar a las madres, lo que se le canta. Pero es una parte, por lo menos, del diálogo que podemos tener, alguna parte más en vivo y otra parte más por escrito, ¿no? Aprovecha el pañuelo. ¿Qué le quería decir al pañuelo? Y también, antes de pasarle la palabra a Mirta, quiero reconocer, digamos, que en todas las organizaciones, hermanos, de esta clase, digamos, abierto hoy en este homenaje, está, por supuesto, está presente Serpaz, está presente Diálogo 2000, y también han aportado mucha ayuda, mucha fuerza, digamos, 3 agrupaciones aquí de la facultad: La Dignidad, Corriente Estudiantil, Tendencia Universitaria 29 de Mayo y La Emergente. Y estamos muy agradecidos por su presencia, por su participación en este acto. Esperamos la próxima vez por ahí que haya más agrupaciones que también quisieran sumarse.
pero muy importante esa presencia. Así que Mirta, le vamos a aprovechar para preguntar, ¿y cómo empezaron este rollo? Si quieres sentado o parado, pero vas a tener que hablar con el micrófono. Bueno, voy a tratar de superar mi voz diaria, ¿no? Que me cuesta un poco. La verdad que bueno, siempre ante la presencia, especialmente hoy hay muchos jóvenes, porque a veces están más mezcladitas las edades, ¿no? Entonces uno hace una forma de división. Y voy a aprovechar y voy a hacer en estos momentos algo que vino bien lo que dijo Nora respecto a los organismos que habían entonces en esa época, ¿no? Cuando fueron surgiendo a medida que bueno se veía cada lugar que era necesario también aportar lo que ellos podían con los distintos organismos que fueron surgiendo, que en el momento, porque en su momento yo tuve que decidir madres o abuelas, en el sentido de que yo estaba bien ahí compenetrada con madres, las seguía a todos lugares, las acompañaba en un lugar que fuera necesario, pero yo estaba buscando también a mi nieto o nieta, y era otra forma de búsqueda. Y en el momento, en el año 81, entonces, a Adolfo, que, como decíamos, y lo vuelvo a repetir, que dijo, bueno, había un organismo que, bueno, siempre ese recelo o... no voy a decir un término que es muy fuerte, suspicacia, pero que había algo de decir, no, pero ¿cómo si ya hay tantos organismos? ¿Cómo un organismo más va a incorporarse? Porque van a tener menos influencia. Claro, buscando siempre esas posibilidades, ¿no? Entonces recuerdo que yo estaba en familiares y Adolfo, que se iba a presentar en Naciones Unidas un documento firmado por todos los organismos, menos abuelas, que los demás organismos decían, no, pero otro organismo no, la firma no de abuela. Y recuerdo cuando Adolfo dijo, si no también se integra abuelas, nosotros no vamos a intervenir. Quizás no te acuerdas. ¿No te acuerdas? Bueno, justamente porque era el hecho, ¿no?, de que uno... Claro, y vino bien lo que dijo Nora, porque de alguna manera me comprometió más a decirlo, ¿no? En el sentido de que ya sabíamos que era no por no querer que nosotros tuviéramos participación, sino que cuando decimos cuanto más no se va desmereciendo, tiene menos fuerza, y bueno, así que Adolfo, te puedes imaginar que eso quedó ahí en mi memoria, en mi registro, y jamás lo olvidé. Y bueno, entonces hago ahora este momento para agradecerte lo que hiciste hace 30 y pico de años, ¿no? Sí, se dieron muchas posibilidades en ese tiempo de búsqueda, pero yo, claro, a 40 años, y pienso que tendría que haber aprendido mucho más políticamente. Por eso estoy nula en eso. Era absolutamente... Sí, bueno, porque sí, porque en su momento mi objetivo era buscar, sí, a mis hijos, desde luego a mi hija, a mi yerno, pero tenía otra obligación en ese momento, que era buscar ese hijo de esas personas que no estaban para buscarlo o buscarla, y yo tenía un compromiso infinito
por el amor, por la obligación, por el derecho de buscarlo. Entonces era ese objetivo, de encontrar los niños. Y todos aprendemos en la vida, ¿no? Jóvenes, adolescentes, adultos y ya con años superadores de la vida que sigue ahí marchando. Y entonces pienso, siempre en su momento decía que los jóvenes, lamentablemente, de muy pequeños, ya niños, tienen que saber y adquirir el conocimiento realmente de lo que es la vida. Porque de buenas a primeras los enfrentan con hechos que tienen que afrontarlos. Y no están los padres, no están las personas mayores, no están los adultos para indicarles o hacerles ver qué es lo mejor. Entonces, esa fue una de las cosas que fui aprendiendo a través de los años, ¿no? Y cada vez lamentando, sí, que los jóvenes tengan que ser tan adultos de golpe. Pero es necesario en este mundo en el cual nos están bombardeando con tanta represión y tanto poder, y queriendo minimizar, como yo digo, al soberano, ¿no? Y que hubiera sido hermoso que ahora ustedes no estuvieran acá para ver qué es lo que pasó, cosas tan terribles que pasaron, o para decir, bueno, estamos acá para para algo más superador en este sentido, de decir que la vida se vive plenamente como tiene que ser, como nace un bebé al mundo para tener una vida con amor, con cuidados, con protección, con sus juegos habituales, con su interés de qué es lo que pasa en el mundo, y no como ahora que cada vez más jovencitos, más chiquitos, están preocupados por la vida que les dan los que están saqueando, matando, desplazando a las personas de sus lugares. Yo quisiera que entonces después ustedes pregunten, porque en este momento ya no sabría qué decir. Sí, sé lo que decirle, pero vamos a dar tiempo para que ustedes pregunten y que lo hacemos más llevadero. Así puntualmente, algo que les interese, especialmente hagan la pregunta. Gracias. Yo quería agregar algo a lo de Mirta, porque no solo Mirta quedó con la mirada al interno de Argentina, es una gran luchadora, acompaña muchísimo, conoce mucho en Colombia y viaja a Colombia apoyando a las organizaciones populares, ¿no? Tiene esa visión, lo mismo que Norita, de los derechos humanos, con una visión continental, latinoamericana, es decir, lo que pasa en el mundo nos preocupa a cada uno de nosotros. Gracias por todo aquello que has compartido. Eso, agradecemos mucho. Y por ahí les preguntamos a los tres, digamos, a quien quiere responder un poco, ¿cómo siguió avanzando esa lucha? Por ahí conocemos más los años de la dictadura, cómo siguió, después la lucha contra las leyes de punto final, indultos, por ejemplo, las leyes para avanzar, digamos, todo lo que es tema de juicios. A lo mejor quieren comentar un poco sobre eso y también, digamos, Nora, que siempre le gusta, digamos, que le pregunta, digamos, una madre, ¿por
¿Por qué habla de la deuda, por ejemplo? Una madre, dígame, ¿por qué se va a Colombia? ¿Por qué se preocupa por lo que pasa en otro país? Sobre la deuda. ¿Qué tenemos que hacer en Malvinas? ¿Por qué fuimos a Malvinas? No, pero es así. Nosotras caminamos por los años del terrorismo Estado, como dice Mirta, aprendiendo. Las madres salimos, algunas con profesiones, algunas trabajaban afuera. ¿Vieron que dicen, trabajás afuera? No, y te reventás en tu casa de la mañana a la noche, haces trabajo para afuera, ¿no? Pero uno dice, no, porque estoy adentro de mi casa. Todas salimos igual de casa, pero no teníamos experiencia en esta lucha. Esta lucha fue muy dura porque como éramos mujeres, nos desvalorizaban los eclesiásticos, estos curas de la Iglesia Católica, los políticos, los militares, algunas mujeres políticas, porque ¿qué hacíamos nosotras? Ir a enfrentar a una dictadura sangrienta en el propio corazón y la boca del monstruo, en la Plaza de Mayo. Entonces eso era todo lo que caminamos, y después quedó que termina la dictadura y empezó otra etapa, siempre caminando y reclamando. Dijo Beverly, sí, efectivamente, nosotros nos ocupamos del tema de la deuda externa. Y ustedes dirán, ¿y qué es la deuda externa? ¿Qué pasa? Bueno, pasa que tenemos el país con hambre por una deuda externa que no contrajo el pueblo. Por una deuda que empieza durante la dictadura para pedir plata al Fondo Monetario Internacional para armar los campos de concentración, para comprar las armas con las que torturaron y asesinaron a nuestros hijos e hijas, para pedir, para hacer esa parafernalia de lo que fue el terrorismo Estado, armar más de 400 campos de concentración en Argentina, un país que era el crisol de América y de la paz. Bueno, eso se pidió. Cuando se pidió esa plata, después, cuando había que pagarla, empezaron a endeudarse y contraer más crédito y más intereses, y así es que creció esa deuda externa. Después armaron el campeonato de fútbol, más plata que pidieron, armar los estadios y hacer esa también otra parafernalia en ese momento. Y luego, redondeando ese horror y ese despilfarro que hacían, ¿no? Prepararon y armaron la guerra de las Malvinas, ¿no? Y por segunda vez nos enfrentamos con los ingleses. Primero las invasiones inglesas y después las invasiones a las Malvinas que hicieron los ingleses. Entonces otra vez esa etapa. Entonces eso fue una parte. ¿Y a quiénes se llevaron a las Malvinas? Otra generación de pibes que fueron torturados, maltratados, estaqueados por buscar comida porque tenían hambre, muertos de frío. Ustedes estuvieron leyendo estos días algunos relatos cuando se hizo el aniversario que se cumplían 35 años que había empezado la guerra, que los chicos, por ejemplo, que iban a buscar, a robar de la carpa de campaña donde tenían la comida, una latita de atún o un pedacito de alguna cosa para que estaban muertos de hambre. Estos militares que torturaron y mataron a nuestros hijos e hijas, a ellos los estaqueaban al aire. Eso, las Malvinas es puro cielo, aire libre y todo un terreno imposible de describir de lo agreste que es. Ellos los estaqueaban al aire y los dejaban congelar con 15 grados bajo cero por haber buscado un poco de comida. Los mismos militares que en vez de ser como padres
Los militares que llevaron a los chicos a las Malvinas tendrían que haber actuado como padres de esos chicos, porque tenían 17, 18 años, 19. No, encima los torturaron, los estaquearon, los maltrataron. Nos mataron de hambre y de frío. Así que eso todo es el correlato de lo que fue desde la dictadura, que yo le digo, la dictadura, volvemos a decir algo, chicos. Ahora cuando este gobierno quiere desfigurar, desvirtuar lo que fue el terrorismo de Estado, cuando dicen que acá hubo una guerra sucia, no, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo, donde violaron todos los derechos humanos absolutamente. Acá no hubo esa teoría de los dos demonios. Acá hubo un pueblo de jóvenes, hombres y mujeres, que querían un país con justicia social, un país con vida digna para todos los habitantes. Acá todo lo que quiere desvirtuar el gobierno, que si no son 30.000 los desaparecidos, como si un solo desaparecido, torturado, no fuera un crimen de lesa humanidad. Porque nosotros podríamos decirle a funcionarios del gobierno que no creemos en el Holocausto, que no creemos que Hitler mandó matar 6 millones de personas. Imagínense si nosotros diéramos la vuelta a la historia. Que no es verdad que tiraron 1 millón de armenios al mar. Diríamos, no, sería 1 millón, y si eran 10.000 nada más, ¿no? Entonces eso le está pasando a este gobierno. Están equivocados, se están haciendo una imagen histórica porque ellos están entrando en la historia. Como ellos nos quieren desvirtuar lo que vivimos los argentinos, ellos cada frase que dicen hiriente, de desvirtuar todo lo que sufrió este pueblo, se están haciendo su propia historia. Dentro de unos años van a estar en los libros. Sí, lo pérfido dijo que no, que 30.000 no eran, que inventaron para cobrar plata a los familiares. Esas estupideces, pero graves, ¿no? Que son cosas muy graves que se dijeron, están ya en los libros de historia. Todo lo que dice el Goma Centurión, también las barbaridades, están también entrando en la historia, en las páginas de nuestra historia, tal cual como dice la canción de León Gieco. Todo está grabado en la memoria y no se borra. Entonces eso es lo que tenemos que volver a empezar ahora. Cuando vamos a hablar con los chicos de los colegios, volver a decir cómo empezamos, que acá se torturaron a mujeres, niños, que se apropiaron de los bebés, de las madres cautivas, embarazadas, en el momento que parían ese bebé, que se lo daban a familias de militares, de policías, de empresarios, y hay más de 400 jóvenes que tienen alrededor de 40 años hoy que no conocen su verdadera identidad, que se llevaron a las madres que buscaban a sus hijos, como si eso era poco todo el horror, que compraron aviones y los prepararon para arrojar a estas hombres y mujeres torturados, maltratados, y arrojarlos al fondo del río, al fondo del mar. Todo eso hicieron, y tenemos que empezar otra vez, cada vez que dicen estas barbaridades, volver otra vez a recorrer en los niños, porque hasta en este tiempo tenemos la dicha de tener docentes que a los chicos le cuentan la verdadera historia. Entonces, cuando vamos a un colegio, ya tienen las preguntas los chicos, niñitos, le decimos de primaria y de comienzo de secundaria, que ya tienen preparadas las preguntas para las madres. Y ya están ellos. Yo tengo una señora que viene a casa que dice que la nieta le dice, ¿vos vas a la casa de esa señora que yo veo que tiene un pañuelo en la cabeza? Ah, le robaron los hijos, ¿no, abuela? Es una niñita que tiene 5 o 6 años. Quiere decir que avanzamos en la conciencia, de la conciencia de todos los días, de que las maestras vivieron con terror. Yo recuerdo porque una de mis nueras fue maestra y tenían miedo, hasta cuando tenían que hacer una composición de 9 de julio, de 25 de mayo, tenían ganas de decir lo que estaban viviendo y tenían miedo porque la podían echar. Ahora, miren ustedes cómo vamos para atrás.
Ahora, hay maestras que la Pando, esa mujer de militar, que es una hipócrita, una mala persona, llevan un video a los colegios exaltando el terrorismo de Estado, la dictadura y los crímenes. Y ahora hay maestras que se confunden en un momento porque le llenan la cabeza, pero otras no. Entonces, la que se confunde, esta semana pasada también fui a una conferencia de prensa de que la maestra empezó a pasar el terrorismo de Estado, alabando todo lo que había pasado, y un nene de 11 años dice: señorita, mi abuelo está desaparecido por esos militares. Y la maestra lo insultó al pibe, lo insultó, lo maltrató. Bueno, ahí se armó una rebelión. Ahora, ¿qué pasa? Eso están haciendo ahora. Nuevamente empezar a elogiar lo que fue el terrorismo de Estado. Nuevamente tenemos que explicar. Por eso nosotros le pedimos a ustedes que van y son ya los herederos nuestros. Ustedes no son los jóvenes del futuro, son los jóvenes de ahora, del presente, que son los que nos sostienen a nosotras para seguir adelante. Sin ustedes, sin esta generación y la generación que tiene la edad que tendrían nuestros hijos e hijas, nosotras no podríamos estar en la calle. No podríamos, porque no tendríamos la fuerza de verlos acompañándonos permanentemente. Entonces tenemos que seguir luchando y tenemos cosas importantes acá para contar. Tenemos que decir que antes el otro gobierno también hizo algunas cosas bien. No hizo todo mal, hizo cosas bien. Tenemos los juicios fundamentales. Para los juicios tenemos algo riquísimo, que son las víctimas, los que estuvieron torturados, desaparecidos, que dan testimonio en los juicios, con una ética y con una solidaridad increíble. Los abogados y abogadas que van y escriben en el papel para llevarle a los jueces. Tenemos jueces y juezas, fiscales y fiscalas. Y yo digo fiscalas, porque soy feminista ahora. Es nuevo esto, es nuevo, lo inventé yo. Sí, porque una fiscal que tenemos muy extraordinaria, dice que hace poco estaba en un juicio y el juez, para que ella hablara, le dice: señora fiscal, y ella lo miró y le dijo: está equivocado, doctor, señor juez, yo soy fiscala, soy una mujer. Y ahí el juez empezó a decir: no, acá hay fiscalas. Bueno, esto dentro de... hay que matizar, porque si no esto... Entonces eso tenemos. Tenemos un entorno en los juicios, por eso hay que defenderlos. Ustedes, si pueden ir, tienen que arreglar con sus profesoras para ir un día que hay juicio, para escuchar, porque acá en la Argentina tenemos esa posibilidad de tener los jueces. Por eso que no es que uno critica todo, no. Tenemos que rescatar lo que nos favorece para lograr la verdad, la justicia, para mantener la memoria. Entonces hay cosas que tenemos que seguir contando y tenemos que llevar a los colegios y decirles que estamos, pero tenemos un tendal de jóvenes que son los herederos de esta lucha, no nuestra, de nuestros hijos, de generaciones anteriores. Este país es un país luchador. La Argentina, tenemos una población cálida. Acá no somos indiferentes ni fríos, somos cálidos. Cuando nos vemos, siempre tenemos la necesidad de un abrazo, ¿o no? No nos encontramos con una compañera en la calle, hola y un abrazo. Y somos así. Entonces, por eso vamos a tener las banderas en alto, las de nuestros hijos y hijas, siempre ondeando para tener la justicia social, para que este país tenga vida digna para todos sus habitantes, para que los niños no tengan que ir a mendigar en un tren, en un colectivo. Son los sueños también de nuestros hijos y de otras generaciones. No son nuestros hijos los héroes de la historia. Antes que ellos hubo otros luchadores populares
también muchos muertos. En este país, para la lucha, los muertos los ponemos nosotros. Entonces hay que tratar de que no haya más muertos en una lucha. Maneras de encarar lo que otras personas no se deciden, no se animan, ¿no? Ahora, actualmente, hay otras discusiones, otras posibilidades de tener actividad y muchos también se retienen por distintos motivos, o por timidez, o porque le parece, no, ¿cómo voy a decir tal cosa? O no, esto ya lo va a decir la otra persona. Porque en ese recorrido que nosotros hicimos y que yo dije que fui aprendiendo cómo se daban las cosas, ¿no? Yo me voy a remontar a la época de la dictadura, que en un momento dado viene una vecina, una docente, a mi casa a las 11 de la noche, estábamos en pleno estado de sitio, y me viene a decir que por favor quieren a ver si yo puedo hablar con una colega, con otra docente, porque el grupo de sus compañeras tenían miedo que se suicidara, ¿no? Y como ellos sabían que yo estaba diciendo, pero por todos, comencé en el barrio, desde luego, casi puerta por puerta, diciendo que se habían llevado a Ana y a Julio César, y la forma, y entonces por eso se atrevía a ir a mi casa, y que yo hablara con ella. Yo no hacía mucho tiempo que se habían llevado a mis chicos, pero ya había ido adquiriendo cierto conocimiento, ya sabía de otras familias que se habían llevado a su ser querido, y bueno, uno iba recogiendo estos hechos. Y bueno, me comprometí y dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer yo por ella, porque yo también estaba bastante sola, ¿no?, en ese aspecto. Y voy a verla, que todavía le digo, bueno, a las 11 de la noche yo voy a estar en su casa, trate de que no vaya nadie a su casa, que estaban pasando continuamente los Ford Falcon y pasaban los camiones del ejército, y voy a ir a hablar. Bueno, cuando voy a la casa, me hace pasar y me lleva a su dormitorio, un dormitorio. Cuando abro la puerta estaba esta señora sentada ahí en la cama, y cuando me ve se levanta, llora y con más desconsuelo. Yo trato de serenarla y de decirle que bueno, que también lo que nosotros estábamos pasando, y ella me decía, no, pero a mí lo único que me queda es suicidarme. Eso me decía, y yo no entendía mucho eso de tengo que suicidarme. Y le decía el por qué. Y a ella la habían secuestrado y la habían llevado después se supo que era la Escuela Mecánica de la Armada, y la habían torturado. Yo no sé las cosas, bueno, no, en eso no quise yo tampoco entrar en detalle, ¿no? Pero que dice, ¿cómo me voy a presentar ante los alumnos? Yo no puedo más vivir así. Bueno, entonces yo le explicaba, pero vos sos la víctima. Llegado el caso, vos sos la víctima. Ellos tendrían que avergonzarse de lo que vos me estás diciendo, que yo tampoco no tenía idea de qué. Pero me imaginaba. Entonces, mis palabras no la convencían, yo veía que no la convencían, y yo quería sacarla de ese trance. Entonces le digo, bueno, si vos estás decidida a suicidarte, le digo, hacé algo. Y me mira y le digo, sí, por lo menos hacé algo. Le digo, hacé algo antes de suicidarte. Matá un milico, le dije. Le digo, por lo menos va a haber uno menos.
No sé cómo me salió eso, ¿no? Pero yo estaba también muy ahí tratando de sacarla de ese pensamiento, y le digo, ¿no ves qué es lo que ellos quieren? Si te suicidas vos, me suicido yo, se suicidan las madres que yo ya conozco que se han llevado a sus hijos. ¿Quién busca a sus hijos? ¿Quiénes los buscan? Y eso es lo que quieren. Digo, sacarnos del camino. Bueno, explicándole algunas cosas y diciéndole, porque yo, claro, yo tenía un poco más de experiencia. A ella hacía poquito que le habían llevado a su hijo. Entonces, yo me voy, ¿no? Y digo, bueno, vos sabrás lo que haces, pero no te olvides que eso es lo que quieren, que todo, mirá, que nos suicidemos. Y después, con el paso del tiempo, yo la veo por todos lados a esta madre haciendo las denuncias de que se habían llevado a sus hijos. O sea que el hecho de que compañeritos que a lo mejor o cosas que quieren hacer y que no saben cómo, en su momento el deseo de comprensión, sale una idea de la cabeza o sale un pensamiento que los ayude. Pero ni siquiera, pero eso yo ni siquiera ensuciarme la mano con decir, matar un milico es ensuciársela. No, por favor, no. No. Mucha gente sí pensaba, ¿y cómo? Cuando se enteraban, pero ¿y usted, madre, cómo? Y yo, dice, si me llevan mi hijo o mi hija, dice, yo voy y los mato. Así, es una cosa que la gente los que no lo viven, no se dan cuenta de realmente lo que significa, ¿no? Pero a eso voy, que es también la confianza en uno mismo de querer llegar al otro, ¿no? Y cada uno en su momento también, sin que lo sepan, aflora. Así que ustedes, cualquier emergencia, cualquier que se les presente de... No maten. Así que no maten un milico. Bueno, así que eso es una, digamos, la confianza en sí mismo y el hecho de saber que tenemos siempre, aunque uno ni siquiera lo imagine, reacciones cuando las deseas verdaderamente que sean positivas, ¿no? Gracias, Mirta. Muchísimas gracias. Ahora le damos paso a las agrupaciones estudiantiles. Un fuerte aplauso. Este homenaje que hacemos al Día a las Madres, a los 40 años de las marchas, se merecen este aplauso. Le vamos a dar paso a los compañeros de las agrupaciones, a la compañeros. Primero, antes que nada, marcar que en lo áspero de esta coyuntura, cada vez que hacemos una actividad o recordamos algún suceso, están pasando otras cosas. En relación con eso, la huelga general que se está dando ahora en Brasil, en contra del golpe palaciego que se dio el año pasado y las medidas económicas que están llevando adelante, tanto como la movilización por Araceli, que se está dando en este momento, nos parece que son situaciones, conflictos, problemáticas, reclamos, luchas de las que somos parte también, y parte de poder articular todas esas sensibilidades, todas esas broncas, es marcándolas en cada una de nuestras actividades, en cada uno de nuestros momentos. Después, yendo un poco al tema del día de hoy, del por qué estamos acá, agradecer al Serpaj, a Adolfo Pérez Esquivel, por el gesto, de habernos invitado, por el hecho de que desde la primera reunión no éramos solo una mano más, nos preguntaban, nos dejaban opinar desde el lugar, desde los métodos de difusión, desde la forma de ver cómo encarar la actividad, cómo planteársela al estudiantado.
en un momento de tanto fraccionismo, maneras de hacer política como esas no nos parece menor. Y bueno, cuando nos dijeron que íbamos a tener un momento para plantear alguna pequeña intervención, alguna reflexión sobre la actividad de hoy, yo pensaba un poco en esa idea de Walsh cuando dice que los dueños de todo, una de sus tareas principales no han sido solo expropiarle las riquezas de la tierra a sus pueblos, sino también sus experiencias vitales, sus memorias, sus experiencias de lucha, forzando a que cada nueva lucha, cada nuevo reclamo tenga que arrancar de cero. Entonces, de alguna manera, esos 40 años de Ronda, lo que representan para nosotros ha sido ese puente que nos ha permitido a los luchadores de hoy, a los y las luchadores de hoy, nutrirnos con las experiencias de los que lucharon ayer. Quizás ese sector más, esa generación más lúcida que le supo poner mejores y más profundas preguntas al Estado, que si no hubiese sido por estas mujeres probablemente hubiese quedado en el olvido, y no solo a ese determinado sector de los que tenemos el entusiasmo y la prepotencia de considerarnos activistas, militantes, etcétera, sino en el conjunto de la sociedad. Son probablemente las más grandes responsables de que los Videla, los Macera no hayan terminado con cargos vitalicios al Estado Pinochet. Entonces, por haber sido capaces de dar esa disputa hegemónica de consenso en la sociedad tan adversa, por haber sido capaces de condenar tanto horror y de levantar tanta maravilla, tanta lucha, y por haber sido capaces de contar desde sus propios casos personales tanto horror con tanto entusiasmo, nos dejan pocos argumentos para flaquear en nuestros propios casos, después de haber tenido ejemplos como este. Entonces, por todo eso es que es este homenaje y que les agradecemos a todos ustedes y sobre todo a ellas. Gracias. Gracias. A la tendencia universitaria 29 de mayo, por favor. Estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, madres, Adolfo. Bueno, en principio resaltar la importancia y la vigencia que tiene hacer este tipo de actividades y estas charlas en todos lados, en la facultad principalmente, pero poder seguir replicándolas en distintas instancias, como decía recién ahorita, yendo a las escuelas y demás. La vigencia y la importancia porque tenemos frente a un gobierno que está poniendo en duda los 30.000, que habla de la teoría de los dos demonios, que quiere transgiversar y contar su parte de la historia o cómo la ven ellos, y es importante que toda esa historia de lucha de muchos compañeros y compañeras que han dado durante muchos años, que la tengamos presente y que salgamos a defenderla. Parece que ese es un compromiso que tenemos que tener todos y todas los que estamos acá, porque es importantísimo. Y pensaba cuál es la mejor forma de defender esa historia. Y la mejor forma de defender esa historia es luchando en el presente también, por todas las reivindicaciones que tenemos pendientes. Hoy estamos en estas facultades sociales, donde todavía no tenemos un edificio único, donde hay muchos profesorados que están cursando en Marcelo T. Alvear. Durante la semana estuvimos haciendo comedorazo, bibliotecazo y distintas medidas con compañeros y compañeras de base, reclamando por mejores condiciones de cursada. Comedor universitario, acá me sopla Pablo. Es decir, tenemos que reivindicar esa lucha que dieron muchos compañeros y compañeras, pero también tenemos que luchar en el presente porque es la mejor forma de recordarlo y es el mejor ejemplo que nos están dando los panelistas hoy en día. En ese mismo sentido, como decía Jero antes, hoy en paralelo a esta actividad y de manera espontánea, por haber encontrado el cuerpo de Araceli ayer a la noche, se está concentrando en Plaza de Mayo, ¿sí? Nosotros trajimos una propuesta que es que nos saquemos una foto todos los que estamos aquí, por justicia, por Araceli, por basta de feminicidios, ¿sí? Porque el Estado es responsable por no generar políticas integrales para acabar con estas injusticias. Así que los derechos humanos de ayer, los derechos humanos de hoy tienen que estar presentes y los invitamos a seguir luchando por eso. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias y decir también que está presente entre nosotros Chepibe. Ahí Marcela Val con los niños vinieron de Chepibe, así que un gran abrazo, un saludo a todos los chicos. Y ahí lo convocamos también a La Dignidad, la corriente estudiantil. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, claro, Norita. Agradecerles a las madres, a las profes, a Adolfo, a toda la cátedra, a los alumnos, a los estudiantes que se quedaron. Y nada, siendo un poco más breve porque traigo una reflexión, entendiendo que es una facultad y el que las palabras están todo el tiempo conceptualizándose en términos difíciles quizás, y nada, la voy a pasar para que todos podamos pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Digo, que lo que hacemos y lo que somos es lo que nos da sentido, ¿no?, a nuestras palabras. Y creo que las madres representan un poco eso. Las madres y las abuelas pusieron el cuerpo, no se quedaron en sus casas, como decían ahorita, no se apabullaron ante el terror, ante el miedo, sino que salieron a la calle, fueron a las plazas, de forma subversiva, a su modo, pero eso es lo que tenemos que reivindicar, ¿no? Esta juventud que nos demuestran, esta fuerza que 40 años siguen sosteniendo, son gladiadoras de verdad, y me emociona estar hoy acá con gladiadoras y gladiadores también, porque Adolfo representa mucho de tantos viajes, de tantas conferencias y tantos lugares donde se lleva la lucha. Son las luces a seguir en un contexto que todos sabemos, como comentaban los compañeros, de las palabras que se tergiversan, que si son 30.000, si fue terrorismo de Estado, si eran... Queremos que desde la universidad, donde se hablan tantos conceptos y salimos al barrio y todo eso se cae, nuestros ojos quedan apabullados por la realidad, somos los estudiantes y los jóvenes, por supuesto, y la energía de las madres, ¿no?, con esa juventud que nos emociona tanto, los que tenemos que salir, y si nos vienen a tirar una montaña, responderle con piedras, claro, obvio, pero organizados, juntos. Creo que esa va a ser la mejor forma. Me fui un poco de lo que quería decir, pero simplemente para cerrar, queremos ser la continuidad de esa lucha. A eso es lo que quiero referirme. Nada, saludo a la cátedra por este espacio, porque yo también cursé esta materia y siempre se daba el debate y siempre son muy solidarios a la hora de dar una clase pública o a la hora de acompañar todas las manifestaciones de los estudiantes, y simplemente invitarlos a sumarse y nada, un aplauso a las madres por estar acá, por acercarse, porque curso acá y la he visto en Norita muchas veces y eso me encanta, me emociona y me da mucha fuerza, así que muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo a todos los estudiantes y gracias por estar. Vamos a seguir con el homenaje. Hay algunos presentes ahí, amigos, amigas, compañeras y compañeros que se presentaron aquí para homenajear y vamos a hacer presente. Pero antes, los estudiantes quieren decir algo que está relacionado con estas fechas también. Con hondo respeto y dolor, lo que no se dice, lo que no se ve, que no se conoce, que no se escucha. 2 de abril, Belén Rivas, violada y asesinada. Presente. 7 de abril, Daniela Amerí, aparece violada. Presente. 8 de abril, Micaela García, violada y asesinada. Claudia Lima, violada y asesinada. 9 de abril, Silvia Castañera, asesinada. Presente. María Estela Torres, asesinada. 10 de abril, Florencia Di Marco, violada y asesinada. Presente. 11 de abril, Silvia Núñez, violada y asesinada. Presente. 12 de abril, Ornella Dottori, violada y asesinada. Presente. Antonia Ríos, violada y asesinada. Presente. 14 de abril, Lucía Hoyos, asesinada. Presente. Karina Catalano, asesinada. Presente. 15 de abril, María Adela Duarte,
asesinada. 16 de abril, Gabriela Barceló, asesinada. 17 de abril, Noemí Salvaneski, asesinada. Cielo Torres, violada y asesinada. 18 de abril, Paulina Portillo, asesinada. Cristina Sandoval, asesinada. 19 de abril, María Esther Ramírez, asesinada. 20 de abril, Tamara Holguín, asesinada. Alejandra Polisi, asesinada. Presente. 21 de abril, Marina Bedia Durán, violada y asesinada. Malvina Noemí, violada y asesinada. 23 de abril, Silvia Morales, asesinada. 24 de abril, Carmen Solís, asesinada. 25 de abril, Tamara Córdoba, asesinada. 16 de abril, Mayra Díaz, asesinada. Katy Ocampo, secuestrada y abusada. 27 de abril, Analía Núñez, asesinada. 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Bueno. Para Norita voy a leer lo que dice a 40 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Nuestro homenaje a las mujeres de pañuelos blancos, Madres de Plaza de Mayo que con su lucha nos marcaron el camino de la memoria, verdad y justicia. Nos demuestran que la defensa de los derechos humanos no se limitan a la época de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, sino que son integrales de ayer, de hoy y de siempre. Lo firma esto la Coordinación Nacional del Servicio Paz y Justicia y lo firmo yo. Y la cátedra. Y este otro es para Mirta Baravalle, compañera luchadora de siempre. Gracias, Mirta. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Sí, hay muchas madres que no pudieron estar, pero esto es para todas las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ahí tenemos una compañera que se acercó, Claudia, que quiere hacer un presente también. Está bien. Ya tenemos 90 casi. Bueno, vamos a estar en el mismo lugar que fue el primer encuentro, que es donde está el monumento a Belgrano. Ahora vamos alrededor de la pirámide estos años, pero ese día, esos primeros días fueron alrededor del monumento a Belgrano. ¿Por qué? Porque ese monumento está más cerca de la Casa de Gobierno. Entonces nos creíamos que ahí nos iban a ver y nos iban a dar una respuesta.